Y bueno, vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial, que es el problema número 6 del libro de ecuaciones diferenciales de Murray y Spiegel. Pertenece a la página 40 del apéndice A de ejercicios. Y es una ecuación diferencial por el método de variables separables, pero por cambio de variable, y además contiene condiciones iniciales. Recordemos que para poder resolver una ecuación diferencial por el método de variables separables, esta debe tener la forma general de diferencial de y entre diferencial de x es igual a g de x por h de y, y esto también es igual a f de x, y. Ahora bien, se dice que se puede resolver por el método de variables separables solo si nosotros podemos llegar a la forma de g de x por mi diferencial de x igualado con h de y por mi diferencial de y. Pero evidentemente van a haber casos en los que g de x por h de y va a ser diferente de f de x, y, y esto es precisamente lo que se le conoce como variables no separables. Pero pasa que cuando yo tengo variables no separables en una ecuación diferencial y esta posee por lo menos alguna de las dos siguientes formas, que es diferencial de y entre diferencial de x es igual a f de y entre x, o diferencial de y entre diferencial de x es igual a f de ax más by más c, nosotros podemos recurrir al método de cambio de variable para poder resolver la ecuación diferencial por el método de variables separables. Obviamente aquí sí lo podemos hacer, pero antes de empezar a aplicar el cambio de variable, lo que yo voy a hacer es una reducción de esta ecuación diferencial. ¿Cuál reducción? Hacer la división de polinomio entre monomio. Entonces tendríamos lo siguiente: diferencial de y entre diferencial de x es igual a y entre x, pues me queda como y entre x, más x coseno cuadrado de y entre x, que va a estar dividiendo a la x. Recuerden, división de polinomio entre monomio, este entre este entre este, y tendríamos entonces la reducción como diferencial de y entre diferencial de x es igual a y entre x, más la x con la x se cancelan, y únicamente tendríamos coseno cuadrado de y entre x. Ya lo podemos escribir de esta forma porque ya no necesito el espacio de abajo. Una vez que ya hicimos esto, podemos aplicar el cambio de variable, aunque obviamente el cambio de variable lo pudimos haber aplicado desde el inicio. Sin embargo, ahí ya encontramos la forma del cambio de variable, y es precisamente esta. Entonces, borrando todo esto que tenemos acá, aplicamos el cambio de variable y decimos que u va a ser igual a y entre x. Despejamos el valor de y y tendríamos x por u va a ser igual a y, por lo tanto y es igual a x por u. Derivamos ambos lados de la igualdad respecto de x y tendríamos la derivada de y derivándose respecto de x es igual a la derivada de x por u derivándose respecto de x. Tendríamos entonces la derivada de y derivándose respecto de x va a ser igual a la derivada de un producto, y tendríamos entonces x por la derivada de u derivándose respecto de x más u por la derivada de x derivándose respecto de x. Reduciendo tendríamos la derivada de y derivándose respecto de x va a ser igual a x por la derivada de u derivándose respecto de x más u por la derivada de x derivándose respecto de x, simplemente es un 1, y ya reduciendo al final tendríamos la derivada de y derivándose respecto de x va a ser igual a x por la derivada de u derivándose respecto de x más u solamente. Perfecto, entonces ahora sí aplicamos el cambio de variable en nuestra ecuación diferencial original, y todos los lugares donde veamos un y entre x vamos a poner una u en su lugar, y todos los lugares donde veamos un diferencial de y entre diferencial de x vamos a poner todo esto en su lugar. De igual forma, si encontráramos una y suelta podríamos poner esto, pero no va a ser necesario porque poseemos únicamente estas dos formas. Tendríamos entonces que, aplicando el cambio de variable, me quedaría como x por mi diferencial de u entre mi diferencial de x más u solamente, que va a ser igual a y entre x, pero y entre x es u, más el coseno cuadrado de y entre x, pero y entre x es u. Ahí está. Ya podemos empezar a separar las variables, todas las funciones respecto de u con el diferencial de u, todas las funciones respecto de x con el diferencial de x. Lo primero que voy a hacer es, esta u que está sumando la voy a pasar restando a este lado de la igualdad, y tendríamos lo siguiente: x por mi diferencial de u derivándose respecto de x va a ser igual a u menos u más el coseno cuadrado de u. Perfecto. Y quiero que observemos que perfectamente este u con este menos u se pueden cancelar. Tendríamos entonces x por mi diferencial de u entre mi diferencial de x va a ser igual al coseno cuadrado de u. Ahora, este diferencial de x que está dividiendo lo paso multiplicando, y tendríamos x por mi diferencial de u va a ser igual a el coseno cuadrado de u por mi diferencial de x. Quiero que observemos que obviamente me está estorbando aquí la función de x, porque aquí tenemos el diferencial de u, y aquí me está estorbando la función de u porque tenemos el diferencial de x. Entonces simplemente este x está multiplicando, lo paso dividiendo, este coseno cuadrado de u que está multiplicando lo paso dividiendo, para que tengamos lo siguiente: diferencial de u entre el coseno cuadrado de u, y esto va a ser igual a
diferencial de x entre x. Perfecto, ya podemos empezar a integrar por ambos lados, pero antes de empezar a integrar por ambos lados voy a aplicar una identidad trigonométrica justamente acá, y es precisamente la identidad trigonométrica recíproca del coseno. Recordemos que 1 entre el coseno de teta es igual al secante de teta. Entonces, aplicando esa identidad trigonométrica recíproca justamente acá, tendríamos lo siguiente, y es el secante cuadrado de u por mi diferencial de u, y esto va a ser igual a mi diferencial de x entre x. Ahora sí, integramos en ambos lados y tendríamos la integral de el secante cuadrado de u por mi diferencial de u, y esto va a ser igual a la integral de diferencial de x entre x. ¿Por qué hice esta identidad trigonométrica? Por resolver la integral tal cual está. Sí, sin embargo, recordemos que esto es una fórmula de integración completamente directa. Entonces, por esa razón, yo utilicé la identidad trigonométrica. Tendríamos entonces la integral de secante cuadrado de u. Recordemos perfectamente que esto es tangente de u más una constante aleatoria, y esto va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más otra constante. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es pasar todas las constantes de un lado, todo lo que no sea constante del otro lado, y me quedaría de la siguiente forma. Tendríamos el tangente de u menos el logaritmo natural del valor absoluto de x igualado con la constante 2 menos mi constante 1. Ahora, se los he dicho muchísimas veces, al momento que yo tengo una constante y lo reduzco con otra constante, me va a seguir generando un valor constante. Por lo tanto, puedo escribir esto como el tangente de u menos el logaritmo natural del valor absoluto de x igualado a una sola constante. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque recordemos que me están dando condiciones iniciales en el problema, pero antes de empezar a aplicar las condiciones iniciales, esto no es el resultado. ¿Por qué? Porque aún no he hecho el cambio de variable de la ecuación diferencial. Entonces tendríamos que el tangente de u va a valer realmente y entre x menos el logaritmo natural del valor absoluto de x, y esto va a estar igualado a mi constante. Una vez que ya tengo esto escrito de esta manera, ya puedo utilizar las condiciones iniciales para poder encontrar el valor de la constante y de esta forma sustituirla en la solución general. Entonces recordemos que precisamente aquí y va a valer pi cuartos y x va a valer 1. Entonces, sustituyendo los valores, tendríamos lo siguiente. Tendríamos el tangente de y, que y recordemos que es pi cuartos que va a estar dividiendo a 1 por la x, ¿verdad? Menos el logaritmo natural del valor absoluto de 1, ¿verdad? Y esto va a estar igualado a mi constante. Aplicando las operaciones correspondientes, tendríamos el tangente de pi cuartos entre 1, pues simplemente es pi cuartos, menos el logaritmo natural de 1, pero recordemos que el logaritmo natural de 1 automáticamente es un 0. Entonces sería menos 0 igualado a mi constante. El tangente de pi cuartos o tangente de 45, recordemos que es un ángulo notable y vale 1. Entonces tendríamos 1 menos 0 igualado a mi constante. 1 menos 0 pues va a ser 1, y esto va a ser igual a mi constante. Una vez que ya tengo el valor de la constante, ya puedo sustituir fácilmente en la solución general para poder llegar a la solución que están marcando en el libro. No me acuerdo exactamente cómo estaba escrita en el libro, sin embargo voy a utilizar a partir de esta ecuación diferencial, bueno, esta solución general, perdón, para sustituir el valor de c. No me acuerdo, insisto, no me acuerdo cómo estaba escrito en el libro, si estaba despejada la c o estaba de otra forma, pero a ver, lo que voy a hacer es agarrar obviamente esta parte y tendríamos, ya obviamente regresando al cambio de variable, tendríamos el tangente de y entre x igualado con el logaritmo natural del valor absoluto de x más una sola constante. Recuerden que esta constante que está sumando la paso restando y ya está. Y ya simplemente sustituyendo el valor de la constante tendríamos el tangente de y entre x igualado al logaritmo natural del valor absoluto de x más 1, que es el valor de la constante. Y este entonces sería el resultado que marca el libro. Insisto una vez más, no me acuerdo si estaba escrito de esta forma o estaba despejado únicamente el logaritmo natural de x, y tendríamos entonces el tangente de y entre x menos 1 igualado al logaritmo natural del valor absoluto de x. No me acuerdo si era de esta forma o de esta forma, pero a fin de cuentas es exactamente lo mismo, ¿no? Y es un despeje muy sencillo que puede hacer cualquiera de ustedes. Entonces, pues nada, el resultado correcto de este problema sería esto que tenemos acá.